Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a continuar con la iglesia de Sardis. Hemos estado dando el estudio bíblico de las 7 iglesias del Apocalipsis y ya hemos dado el libro la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y ahora Sardis. Nos quedan dos más después de este estudio. Si tú quieres escuchar los demás estudios, puedes encontrarlos ahí en el enlace que estamos poniendo en la descripción o ahí te sale en el video. Dios te bendiga. Vamos a comenzar. Vamos a dar un repaso de lo que significa, amén, las iglesias del Apocalipsis. Éfeso significa la deseada, Esmirna la ungida, Pérgamo, perdón, me equivoqué ahí, pero debe decir Pérgamo, la ciudad alta, Tiatira, la que está cansada de sacrificar, y Sardis. Hoy en día aprenderemos que significa piedra preciosa. Acuérdense de que estas 7 iglesias tiene como un paralelo acerca de cómo la iglesia de hoy en día, las características de esa iglesia de hoy en día. Son la iglesia de hoy en día, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, es la deseada, como dice la palabra del Señor, es la ungida. Dios nos ha puesto en una ciudad alta, como dice su palabra, y también la iglesia está cansada de sacrificar, pero la razón que la iglesia se cansa de sacrificar es porque, amén, lo hace con un sentido religioso y no de corazón. Así que cuando tú tratas de hacer las cosas para Dios, amén, y las haces con tus propias fuerzas, no vas a lograr nada, te vas a cansar. Pero cuando dejas que Dios tome el control de tu vida, el Espíritu Santo te da esas fuerzas y esa fortaleza. Y hoy Sardis representa la piedra preciosa y vamos a aprender por qué Sardis es la piedra preciosa. Continuaremos con el estudio. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor toque los corazones. Señor, toca todo aquel corazón que esté escuchando esta palabra, que cuando nosotros hablemos de esto, Señor, que sea un impacto a todo aquel que escuche, porque estamos hablando de tu palabra, Señor, y de acontecimientos que verdaderamente sucedieron. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. El mensaje encontrado en Apocalipsis 3 del 1 al 6, dado a la iglesia de Sardis, proporciona tanto una crítica como un aliento a la iglesia. Para proporcionar un estudio profundo sobre la iglesia de Sardis, vamos a examinar su contexto histórico, analizaremos el pasaje bíblico de Apocalipsis y, por último, exploraremos las implicaciones del mensaje para la iglesia. Amén. Entonces, usted sabe que con estos estudios bíblicos no solamente damos el contexto bíblico, sino también el contexto de historia para que podamos entender el contexto. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico de la iglesia de Sardis. Si vemos el mapa, hermanos, pues vemos que Sardis se encuentra en la parte central de todas esas iglesias, que en el Apocalipsis, donde ve el círculo rojo, es el centro, ¿verdad? De las 7 iglesias. Alabado sea el Señor, en esta parte de Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Sardis era una ciudad antigua ubicada en la parte occidental de Asia Menor. La actual Turquía fue la capital del antiguo reino de Lidia y una de las ciudades más importantes del imperio persa. Sardis era conocida por su riqueza derivada de su posición en las rutas comerciales y sus industrias como la producción de lana y la joyería. O sea, era una ciudad rica. Amén. La ciudad también ocupó una posición militar estratégica y tuvo una vida religiosa significativa, incluyendo el culto a la diosa Cibeles.
lo cual influyó en el trasfondo cultural y espiritual contra el que se desarrolló la iglesia cristiana. Imagínese una iglesia nueva, amén, y sale con una nueva creencia, ¿verdad? Y entre estos nuevos cristianos tenemos a gente que practicaba otra religión, que practicaba otras creencias, dándole culto a la diosa, que era la más popular, la diosa Cibeles. Amén. Vamos a leer el versículo 1 que dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdense, hermanos, que durante estos mensajes de Jesús a Juan y de Juan a las iglesias, vemos que el Señor Jesucristo revela ciertos misterios que son tan profundos, hermanos, que son rara la vez cuando encontramos otro estilo de publicación en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tratamos de encontrar un paralelo o algo que tenga que ver con lo que el Señor nos habla aquí. Algunas de las cosas son misterio. Hay cosas que son dadas a los hombres para saber y hay cosas que Dios, amén, se queda con ellas y un día posiblemente las vamos a saber en el cielo. Pero hay ciertas cosas que el Señor revela a Juan en el libro de Apocalipsis que nos quisiéramos meter un poquito profundo. Amén. En el versículo 1 y 2, las líneas de apertura sirven como un llamado de atención a la iglesia. Amén. Cuando el Señor habla a su iglesia, Él quiere que la iglesia ponga atención. Amén. Entonces, Él comienza señalando una discrepancia entre su reputación de vitalidad y la realidad de muerte espiritual. O sea, en otras palabras, Jesucristo es un experto en hacer ver el pecado en nosotros, individualmente y como iglesia. Amén. El Señor es un experto en ser los rayos X para que nosotros podamos ver en realidad si el hueso está roto o si simplemente es un dolor. Nosotros no tenemos la habilidad de mirar, amén, lo que está detrás, dentro de nuestro brazo, nuestro pie, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos hace ver dentro, hermanos, dentro de nuestro corazón para ver si hay una raíz de amargura, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor hace con la iglesia de Sardis. Les da la verdad, aunque duele, le hace entender, alabado Dios, que aunque la iglesia de Sardis se hace sentir que está viva, en realidad está muerta. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que nosotros seremos libres cuando escuchemos la verdad. Alabado sea el Señor. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan una mentira por el resto de tu vida y al final del día estés en un infierno y esperes que un día te hubieran dicho la verdad, o que te digan la verdad ahora mismo para que tengas la oportunidad de arrepentirte? Amén. Entonces vemos aquí que Jesucristo da una crítica y esta crítica sugiere una forma de complacencia o negligencia espiritual que se había arraigado a pesar de la apariencia de estar vivo. En otras palabras, cuando hay negligencia en la iglesia, la negligencia significa hacer algo a que te lleve a causar algo. En otras palabras, si tú sabes que si tú dejas tu carro allá afuera y viene una llovizna de hielo fuerte y va a causar daño de tu carro y tú no lo metes al garage, eso se llama negligencia, porque tú, sabiendo el mal, no preveniste que el mal viniera. En el mundo de seguros, de las aseguranzas, negligencia es un fraude. Si tú, a propósito, hiciste algo para no quitar el carro cuando tú sabías que un árbol estaba a punto de caerse y tú no removiste ese carro de allí, eso, y tú después haces un reclamo después de que el árbol se cayó, y tú haces un reclamo. Si la agencia de seguros se entera de que tú sabías que ese árbol se iba a caer y tú no removiste ese carro, eso se llama un fraude, y eso te niega el reclamo de aseguranza por causa de negligencia. Si tú sabes que está frío allá afuera y te enfermas, tú te enfermaste por negligencia, por tú negarte a hacer algo al respecto de un riesgo o algo que venía hacia tu vida, o algo ya sea espiritual. En este contexto estamos hablando de una negligencia espiritual. La iglesia sabía que detrás del pecado viene la muerte y la iglesia no hizo nada al respecto, entonces decidió, sabiendo
aleluya, el riesgo, alabado sea el Señor, lo hizo sabiendo que corría riesgo. Entonces el Señor lo trae a la luz y le dice que esta es una negligencia, una falta de complacencia, etcétera. La iglesia de Sardis se aparentaba estar viva, pero en realidad estaba muerta. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora vendré sobre ti. En este versículo 3 enfatiza la importancia de recordar, ¿verdad? La obediencia y el arrepentimiento. Llama a la iglesia a recordar. El Señor nos llama a recordar, hermanos. Nos ayuda a recordar las enseñanzas, nuestras convicciones, que una vez sostuvieron de cerca vivir en una consecuencia, con la advertencia de que el fracaso en ser de vigilantes podría llevar a un juicio inesperado. El Señor nos hace recordar: acuérdate cuando yo te avisé de que no tomaras esa decisión. Acuérdate cuando tú hacías esto, alabado Dios, y ahora ya no lo practicas. Acuérdate que yo te dije que tienes que orar y no lo estás haciendo. El Señor nos hace recordar. Dios es un experto, alabado Dios, también en hacernos recordar, alabado Dios, de nuestro pasado, pero no para nuestro mal, sino para nuestro bien. No queriendo decir de que Dios le gusta traer tu pasado, amén, los pecados al frente, no, sino simplemente hacerte consciente, aleluya, de dónde Dios te ha sacado, para que de allí tú puedas salir, aleluya, un hombre, una mujer victoriosa en el Señor, amén. El versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Si leemos el libro de Isaías, hermanos, capítulo 1, habla de un remanente. Amén. Cuando el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel se rebelaba, siempre permanecía un remanente, o sea, un pueblo fiel, un grupo de personas que no se habían doblegado, amén, a los ídolos. Cuando Elías se había metido a la cueva, el Señor le dice: tú piensas que tú eres el único, yo tengo a muchos profetas. Alabado Dios, tengo a mi remanente fiel. Alabado sea el Señor. Al igualmente hoy en día tú posiblemente ves que la maldad se ha multiplicado. Alabado Dios, pero creemos, hermanos, que hay un remanente fiel, hermanos. Tú puedes ver que muchas iglesias se han olvidado del Señor, que ya muchos no predican como debe de predicarse, pero tú no debes de concentrarte en eso. Tú concéntrate en el Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Habla la verdad. Aleluya, apunta al pecado, gloria sea al Señor, aleluya. Pero no te desanimes, acuérdate que hay un remanente que todavía está fiel, hay una iglesia santa y pura que el Señor está permaneciendo fiel para su venida, gloria sea al Señor. Y no es que el Señor haga esa excepción de personas, sino que hay gente que no quieren ser parte de ese remanente. ¿Por qué? Lo hacen con sus hechos, se retiran de la palabra, se retiran de la oración, se retiran de alabar al Señor, cambian sus maneras de ser, entonces se van de la palabra del Señor. Entonces queda ese mismo remanente donde las personas, la iglesia, aleluya, donde ese cuerpo de Cristo todavía permanece fiel, todavía cree en los milagros, todavía cree en los dones espirituales, alabado sea el Señor, cree en la presencia del Señor, y sobre todo cree en la venida del Señor. En este versículo 4, a pesar de la crítica general, amén, reconoce un remanente dentro de la iglesia que ha permanecido fiel y puro. A estas personas se le promete reconocimiento y recompensa eterna. Sabemos, iglesia, amado hermano que estás escuchando, reconocemos que cuando servimos al Señor no lo hacemos para ser reconocidos, lo hacemos porque amamos al Señor. Recuerda, nunca sirvas a Dios para irte al cielo, sirve a Dios porque lo amas. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo 5 dice: aquí la promesa de los fieles se expande, la superación está vinculada con la pureza, simbolizada por las vestiduras blancas, la inclusión en el libro de la vida y el reconocimiento ante Dios y los ángeles. ¿Cuántos quieren ser reconocidos ante el Padre Celestial? Alabado sea el Señor. Pues tenemos que ser fiel al novio, a Jesucristo. Seámosle fiel, limpiémonos nuestras vidas y prepárenos, porque el Señor está cerca. Dice el 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este versículo 6
un estribillo común en los mensajes de las 7 iglesias, instado a todos los que oyen a prestar atención a la guía y corrección del Espíritu. El Señor habla a las iglesias y yo creo que en esta ocasión el Señor hizo que Juan escribiera 7, aleluya, iglesias, 7 cartas a estas iglesias. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero yo creo que cada pastor que me está escuchando, el Señor, el Espíritu Santo le da que hable para su congregación cuando estén orando y le pida al Señor, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita en este momento? Dame, aleluya, palabra, y así que todo aquel que entre a la iglesia ese día escuche la voz de Dios. Dice la Biblia que las ovejas escuchan a sus pastores. Las ovejas escuchan, aleluya, la voz de su pastor. Amén. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Podemos perder la salvación después de recibirla? Es la gran pregunta. Muchos creen que cuando uno es salvo, siempre es salvo, no importando qué. Vamos hoy en día, amén, a desafiar esas creencias, porque creemos, hermanos, que la salvación sí se puede perder. Aquí el Señor nos dice que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida, pero es para decir que lo opuesto de lo que el Señor dice, así que en otras palabras sí puede borrar el nombre de la vida. Alabado Dios, si no, aleluya, está preparado, si no vence, aleluya, y no será vestido de vestiduras blancas, y borrará el nombre del libro de la vida. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a hablar acerca de esta salvación. La salvación es un regalo de Dios, mas la paga del pecado es muerte, mas la dávida o regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Lo dice en Romanos 6:26. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, accesible por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia también nos llama a vivir de manera que refleje nuestra fe y salvación. Alabado Dios. Amén. Algunos pasajes sugieren que alejarse deliberadamente de Dios después de haber recibido el conocimiento de la verdad puede resultar en consecuencias eternas. En otras palabras, si tú te apartas del Señor, pueden traer consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? De que tu nombre sea borrado del libro de la vida, como el Señor lo implica aquí. O sea, aquí el Señor no quiere decir que nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida, sino que nos dice, todo aquel que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Alabado Dios. Así que no podemos alejarnos del Señor porque tenemos consecuencias, iglesia. Amén. Entonces vamos a ver estas consecuencias eternas. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento, la advertencia de Ezequiel. Ezequiel 18:24 dice, pero cuando el justo se apartare, amén, de su justicia, e hiciere iniquidad conforme a todas las abominaciones que el impío ha hecho, ¿vivirá? Es una pregunta. Todas las justicias que habían hecho no serán recordadas por su prevaricación que cometió, por su pecado que pecó, por ellos morirá. O sea, una persona que era declarada justa se aparta y hace las mismas abominaciones que un impío. Un impío es una persona que no conoce a Dios, es un incrédulo. Alabado Dios, dice, vivirá, no, morirá. Es hablando del Antiguo Testamento. En otras palabras, aún en el Antiguo Testamento, una persona justa podía caer de la gracia del Señor, o, aleluya, podía caer de la justificación, aleluya, por la cual esa persona hacía. Alabado Dios. Este versículo advierte que incluso aquellos que han vivido justamente pueden apartarse y caer en iniquidad, y sus acciones justas previas no serán recordadas por Dios en el juicio si eligen abandonar su camino de justicia. En otras palabras, si tú eras justo, si Dios te salvó en una ocasión, alabado Dios, y estabas lleno de la presencia del Señor, pero tú te apartaste y rechazaste al Señor, aleluya, un día tú puedes perder esa salvación. Un día el Señor vendrá en su rapto y no te irás con el Señor. Un día puedes estar delante de un juicio y el Señor te puede condenar a juicio, aleluya, una condenación eterna que es en el infierno, que es la segunda muerte.
Amén. Nuevo Testamento, la advertencia de Hebreos. Hebreos 6, 4 al 6 ofrece una seria advertencia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. En otras palabras, todos aquellos que han rechazado tienen la oportunidad, alabado sea el Señor, de arrepentirse, aleluya, y reconciliarse con el Señor. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? Porque han perdido la salvación. Este pasaje sugiere que aquellos que han experimentado plenamente la gracia de Dios y luego se apartan, enfrentan un gran peligro. No se trata simplemente de dudar o tropezar, sino de un rechazo total después de haber conocido y experimentado la verdad del Evangelio. Amén. La perseverancia en la fe. Filipenses 2:12 dice, nos exhorta, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, habla Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos. Una persona que dice, yo soy salvo y no tengo que preocuparme por mi salvación, es una persona que va en contra de Filipenses 2:12. ¿Por qué? Porque no está ocupándose de su salvación. Y no solamente ocuparse de la salvación, sino también con temor y temblor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La próxima semana es la iglesia de Filadelfia. Alabado Dios, y nos quedan 2 iglesias más para terminar este estudio. Espero que este estudio haya sido de bendición. Si hay algo que tienes una duda, si quieres aceptar al Señor, si el Señor te ha tocado a través de sus estudios bíblicos, quiero orar por ti, mándame un mensaje y vamos a mantenernos en comunicación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y gracias por tomar el tiempo de mirar este estudio bíblico. Dios te guarde.